que Dios les bendiga. Bueno, pues nos da mucho gusto saludarlos y en esta noche queremos aprender un poquito acerca del rol de las mujeres. Y me encontré en la Biblia una historia muy impactante acerca de la vida de una mujer que se llamó Débora y otra mujer que se llamó Yael. Estas dos mujeres estuvieron más o menos viviendo por ahí del año 1350 a.C. El nombre de Débora significa abeja y el nombre de Yael significa cabra salvaje. Y vamos a ver un poquito la historia de ellas. Cuando surge el nombre de estas dos mujeres de la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel ya había entrado a la tierra prometida. Sin embargo, ellos no habían podido tomar una posesión total de la tierra. Y nos está pasando como ahorita, ¿no? O sea, ya tenemos la tierra, ya estamos algunos en semáforo naranja, ya estamos saliendo de nuestras casas un poquito a hacer las actividades esenciales, ya empezamos a hacer algunos trabajos, ya la gente está empezando a tener una vida un poquito más normal. Pero todavía, por ejemplo nosotros en Querétaro que estamos en semáforo naranja, todavía hay muchas cosas que no podemos hacer. Todavía tenemos que salir al centro comercial, entra una sola persona, andamos con los cubrebocas, hay muchas restricciones, todavía no podemos salir con la familia, todavía no podemos visitar a nuestros papás o a los abuelitos. Entonces, nos pasa como en ese tiempo, ellos tomaron la tierra prometida, pero no pudieron tomarla totalmente. Su toma de la tierra prometida fue como un tanto parcial, un tanto limitada. Tenían la tierra, pero empezaron a tener muchas luchas. Y en ese tiempo, Josué, que era el que había tomado la tierra prometida con todo el pueblo, fallece, muere, pierden a su líder. Y esa pérdida de liderazgo hace que todo el pueblo de Israel empieza a entrar en una etapa de pecado, en una etapa de rebeldía, en una etapa de indiferencia hacia las cosas de Dios. Y pongo este ejemplo porque más o menos nos pasa lo mismo. En algunas iglesias, algunos pastores ya no están, ya partieron con el Señor. Y en otros, pues no se pueden todavía abrir las iglesias. Entonces todas las personas tenemos como esa falta de liderazgo. Como nadie me ve. Yo lo veo con los jóvenes que trabajamos en la clínica. Yo veo en ellos una actitud de ya no se quieren peinar, no se bañan, andan en pantuflas, en pijama todo el día. Entonces, estamos viviendo una etapa complicada con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes. Están ellos en una etapa en la que, como tuvimos que poner internet para su escuela, ahora se la pasan en el internet, ¿no? O se la pasan en la tele. Entonces, esa pérdida de alguna manera de liderazgo trae malas consecuencias a nuestras vidas. En cuanto a los jóvenes, pues sus papás salen a trabajar, entonces se quedan mucho tiempo solos y ellos todavía no tienen la capacidad de por sí mismos hacer todo lo correcto. O sea, si tú dejas a un niño solo y le dejas pizza o verduras, seguro se va a comer la pizza, ¿no? Digo, hay excepciones. Yo sé que hay niños súper obedientes que me están escuchando que no son todos, no son la mayoría. Y también nos pasa como adultos, estamos de alguna manera perdiendo ese liderazgo, perdiendo convivencia con tus líderes, con tus pastores, porque sí están ahí, pero de lejos. Entonces, eso nos ha llevado a tener algunas consecuencias de pecado en nuestras vidas. Y eso mismo le pasó al pueblo de Israel en ese momento. Ellos estaban teniendo una pérdida de liderazgo, estaban teniendo un momento difícil porque su líder murió. Y dice la Biblia en Jueces 21-25
Cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que bien le parecía, eso era lo que hacía. Entonces, aparece esta mujer, Débora y Yael, porque son llamados por el pueblo. No estaba su líder, había muerto, y entonces empiezan a buscar ese liderazgo. Empiezan a tener esa necesidad de escuchar la palabra, empiezan a tener esa necesidad porque además estaban siendo oprimidos por otras personas, por otros reinos, por otros reyes. Estaban teniendo opresión, estaban teniendo dificultades económicas, estaban teniendo dificultades de liderazgo, cada quien hacía lo que quería. Entonces hubo una total desorganización de sus vidas, como nos pasa ahora a nosotros. Entonces ellos lo que tuvieron que hacer, recurrieron a Débora. Débora fue una mujer profetisa y lo que en su vida se cumplió fue algo muy interesante. El nombre les había dicho que significa abeja. Entonces, este nombre fue muy importante porque por un lado, ellos podían saborear la miel de la palabra de Dios, pero por otro lado, las abejitas recogen miel, producen miel, son muy lindas, pero también tienen un aguijón. Entonces, las abejitas, que tienen un rol primordial para la vida de las plantas, también tienen una defensa. Entonces, Débora era así. Por un lado, soltaba la palabra, ella era profetisa y jueza, se levantó como jueza del pueblo de Israel. Entonces, por un lado, enseñaba la palabra, les daba palabra de aliento, palabra de bendición, les daba los mensajes de la paciencia de Dios para con ellos, les daba los mensajes de amor de Dios para con su pueblo. Ella les daba los mensajes de la gracia de Dios y le daba al pueblo los mensajes de que Dios era muy poderoso. Y por un lado les enseñaba la palabra, pero también por otro lado tenía ese aguijón, en donde ella veía que el pueblo estaba cometiendo pecado y como esa abeja con aguijón, los picaba, ¿verdad? Ella era una mujer fuerte en la palabra. Entonces la historia nos cuenta que el capitán del ejército se llamaba Barak. Y Barak fue llamado porque Dios quería que el pueblo de Israel entrara en una batalla contra el rey que los estaba oprimiendo. Ese poderoso rey se llamaba Sísara. Entonces se juntan, platican y Barak, que su nombre significa rayo, es llamado. Entonces él tiene que juntar al ejército y pelear por el pueblo. Sin embargo, él se siente tal vez solo, tal vez se siente que no puede. Él sabe que ellos son muy pocos y que el ejército enemigo es una gran multitud. Él sabe que el ejército no va a poder lograr ganar una batalla teniendo tan pocos hombres y que el ejército enemigo tiene muchísimas personas. Entonces él sabe que no puede ganar, pero él es llamado por Débora porque Dios les da una palabra. Dios les da una palabra donde les está diciendo que vayan a esa batalla porque Dios los va a respaldar. Sin embargo, él dice, no voy a ir, no puedo ir porque somos menos. Entonces le dice a Débora, bueno, sí voy, pero si tú vas. Y acuérdense que las mujeres, en este caso Débora, pues era una mujer, una dama, no iba a ir a la guerra, ¿verdad? Entonces ella suelta una palabra y le dice a Barak, ok, voy a ir porque estoy segura de la promesa que Dios nos ha dado. Y yo estoy segura de que Dios va a cumplir su palabra. Pero si tú no quieres ir solo y yo te acompaño, está bien, lo vamos a hacer así, como dices. Pero le dice Débora, no será tuya la gloria de la jornada que estás emprendiendo, porque en manos de dará Jehová a Sísara. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
embargo, no es así. Dios usa a otra mujer. Y esta mujer se llama Yael. Significa cabra montés. Entonces, viene el milagro en esa batalla. Y más o menos como fue vencido el ejército de Faraón, que vino el mar y aplastó todos sus carros, pasó algo similar. Una inundación acabó con los carros del poderoso Císara. Entonces él va y se oculta, busca, huye, porque no... Entonces huye, sale huyendo, y entonces él busca a su compañero. Ese compañero suyo al que él buscaba se llamaba Eber. Entonces va al lugar de Eber donde él vivía y lo busca y no lo encuentra. Y encuentra a su esposa Yael. Y ella, muy linda, lo atiende, le da leche tibia, le dice que descanse, le pone un cobertor. Bueno, no sé cómo se llamaban antes, hoy son cobertores. Él le dice, tú vas a ir a la puerta y vas a cuidar ahí, para que no venga y me mate, porque él va huyendo. Entonces esta mujer hace algo muy, muy fuerte. Cuando él está, clava una daga aquí, entre las sienes. Y Dios puede usar a una mujer para dar una victoria en un pueblo. Podemos ver muchas historias ahora. Sabemos que el rol de la mujer ha cambiado mucho y que muchas mujeres han tenido que tomar roles que no les corresponden en sus hogares. Pero eso no quiere decir que Dios lo desapruebe. A veces Dios nos da roles diferentes a los que estábamos acostumbradas. A veces tenemos que tener el rol de trabajar. Antes las mujeres no trabajaban. Antes las mujeres no podían estudiar. Ahora hay mujeres ingenieras, doctoras, en la aviación, en muchas cosas. Entonces, lo que quiero decirles hoy es que Dios así lo ha permitido, lo ha aprobado, y debemos nosotras cuidar nuestro hogar. Debemos nosotras tener esa fortaleza emocional. A veces nuestros hijos, a veces nuestro esposo necesitan una palabra, necesitan esa fuerza para salir adelante. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus propias manos la destruye. Eso quiere decir que nosotras como mujeres debemos pedirle en este tiempo mucha sabiduría a Dios. Debemos pedir sabiduría para que podamos guiar nuestras casas, guiar nuestros hogares, para que podamos ser buenas administradoras de los recursos que Dios nos da, para que podamos nosotras ser esas personas que animan a sus hijos a seguir adelante, esas mamás que a pesar de que tienen que trabajar y regresar y hacer la comida y lavar la ropa, se dan un tiempo todavía para revisar los libros y las libretas de sus hijos, para darle una palabra a su esposo, para apoyarlo en las cosas emocionales que hoy requieren. Hoy se necesita mucha fortaleza emocional, se necesita mucha fuerza interior para poder animarlos. Yo las motivo, mujeres. Si ven que sus hijos no se están cortando el pelo, no se bañan, no se peinan, anímenlos, motívenlos. Ustedes conocen perfectamente a cada uno de los miembros de su casa y ustedes tienen que motivarlos. Ustedes tienen el poder de darles una palabra de ánimo, de aliento. Ustedes tienen el poder, aún si es necesario, de dar una palabra de reprensión. Y en esta semana platicábamos eso, que sí tenemos que nosotros dar palabras de reprensión o de disciplina a nuestros hijos, o platicar como esposos a veces cosas fuertes y decisiones fuertes en la familia, pero tenemos que aprender a hacerlo de la manera correcta. Tenemos que guardar el estilo, como decía un tío. Guardar el estilo, no pierdas el estilo, nos decía.
Eso quiere decir que no tenemos que entrar en rencor, en gritos, no tenemos que entrar en discordia, no tenemos que entrar en peleas. Tenemos que ser unas guerreras en nuestro hogar y cuidar que no haya pleitos entre hermanos, que no permitas que haya pleitos con tu esposo, no le des gusto al... Escuchaba una prédica de una pastora y decía, si sientes ganas de pelear con tu esposo, ve, dale un beso y dile, te amo, mi amor. No le des gusto al enemigo. Y me dio mucha risa, pero tiene razón. Nosotras tenemos que ponernos en un corazón firme, fuerte, con una decisión firme de ser personas que siguen a Dios, que buscan la palabra de Dios y que le dan a su familia palabras de ánimo y de motivación para seguir adelante. Entonces yo te invito y te motivo que seas una mujer fuerte como lo fue Débora, seas una mujer valiente como lo fue Yael y puedas tener una gran victoria en tu casa en esta semana. Puedas tener una victoria cuidando de tus hijos, cuidando de tu familia, dándoles ánimo, dándoles fuerza espiritual a cada uno de ellos. Y yo sé que con la fortaleza que Dios te ha dado vas a poder lograrlo. Estamos muy contentos por este día, por esta semana, porque creemos que estamos venciendo como familia algunas situaciones, algunas circunstancias difíciles. Creemos que hemos vencido toda adversidad. Y también deseamos eso para ti y para tu casa. Que a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de que se compliquen a veces las cosas, ustedes se mantengan firmes en la fe, se mantengan firmes en la palabra, se mantengan firmes en la oración, tengan ese dominio propio que dice la Biblia que nosotros debemos tener, ese fruto del Espíritu Santo, que es dominio propio. ¿Para qué sirve el dominio propio? Para no exaltarse, para no gritar, para no pelear. ¿Para qué sirve el espíritu de valentía? Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Ese espíritu de valentía nos sirve para que no nos opriman todas estas noticias y todas estas situaciones que están sucediendo. Sigamos en oración, sigamos pidiéndole a Dios que podamos ir al semáforo verde, que nuestra meta sea seguir orando para que cada vez podamos hacer mejor las cosas y tener más libertad. Porque así como el pueblo de Israel se sentía en opresión y sentía que no era, tenemos ese mismo sentimiento, nos falta libertad, como el caso de la libertad. Entonces oremos a Dios para que Dios nos pueda llevar a la victoria y podamos salir todos juntos en amor y en bendición adelante. Les damos muchas gracias por su tiempo, que Dios les bendiga. Les invitamos mañana tempranito a la oración y creemos que si seguimos en este tiempo de oración cuidando nuestro hogar, vamos a salir adelante. Los queremos mucho, que Dios les bendiga.